cuán agradable es y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Eso es lo que acontece cuando los días domingos nos encontramos aquí en la casa del Señor. Eso es lo que pasa cuando venimos con un solo corazón, un solo espíritu. Y damos gracias a Dios. Amén. Damos gracias al Señor porque Él nos permite llegar al día domingo sanos, con provisión, a su cuidado. Porque el Señor no desampara al justo y no desampara a sus hijos. ¿Sabe? Para esta prédica del día de hoy, estaba orando y decía: Señor, ¿y ahora qué tienes que hablar a tu pueblo y qué tienes que hablarme a mí, Señor? Y me ponía una frase y muchas veces le va a suceder a algunos pastores que comienzan a preparar algo, pero cuando el Señor dice: habla lo que yo quiero que hables, es ese momento donde dice: Señor, gracias, porque el Señor habla a su pueblo, habla a sus hijos. Y el día de hoy vamos a hablar del libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y quiero que el que esté a su lado sea la persona que esté. Dile: hermano, tú eres mi yunta. Hermano, hermana, tú eres mi amiga, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. En la jerga peruana sabemos, ¿no? Tu causa, tu pata, tu chochera del alma, tu mejor amigo, el que te está, tu yunta. Porque hoy día vamos a hablar un poco de eso, vamos a hablar de la yunta. No quiero pensar que esto haya salido de algo bíblico o no sé de dónde ha salido esa expresión, ¿no? No, él es mi yunta, ¿no? Y vamos a hablar acerca de eso en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 al 30. Podemos ponernos en pie en reverencia a la palabra. Qué bendición. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bendición. Voy a tomar asiento. ¿Qué es un yugo? Hoy en día la tecnología ha avanzado, que ahora no se ven con mucha frecuencia los yugos. Ya no se ven con mucha frecuencia las yuntas, porque ahora ya es el tractor y la maquinaria, ¿cierto? Levanten la mano, por favor, los que saben qué es un yugo. Levanten su mano, por favor. Quiero ver de acá, quiero saber qué es un yugo. Ya, listo. Ya, excelente. En la antigüedad y hasta el día de hoy, en muchas comunidades de nuestro país, todavía se siguen usando las yuntas. Las yuntas son dos bueyes, dos reses, dos vacas, dos toros, que se ponen lado a lado, pero para que ellos puedan caminar juntos, para que puedan arar la tierra, tienen que colocar sobre el cuello de ellos, sobre el lomo de ellos, un yugo, que es un instrumento de madera al cual va a estar sujeto ambas reses.
y los dos tienen que caminar como si fuera una coreografía, juntos. ¿Han visto el nado sincronizado? Y eso es lo que ellos lo mantiene unidos y los mantiene sujetos para realizar una tarea. Este es un instrumento de guía para las tareas agrícolas. Es un instrumento para unir dos bueyes, o sea, dos yuntas. Cuando la acción es de este tipo, no le decimos res o toro, le decimos yunta. Por eso que cuando uno dice hoy en día, en mi yunta, es porque caminan juntos. ¿Ok? Claro la idea. Pero la yunta va a tener una característica muy peculiar. ¿Ya? Acá voy a invitar a alguien que me va a ayudar y quiero que entiendan algo. Voy a pedir a ver a quién, a Yitzhak, a ver que sube Yitzhak. Un aplauso a Yitzhak, por favor. Se van a imaginar que nosotros somos yuntas. Y si yo pongo mi mano sobre él, es porque yo lo voy a dirigir. Camina un poco conmigo. Y la yunta antiguamente se ponía siempre al toro más viejo, al más fuerte, al más agarrado. Porque el viejo, el experimentado, podía guiar al joven, tan igual como ven mi brazo. Eso era el yugo. Podía guiarlo, podía llevarlo. Y cuando él se quería zafar, no podía porque lo tenía agarrado, ahí lo tenía sujeto. Eso es la función del yugo. ¿Ok? Entonces, gracias Yitzhak, dale un fuerte voto de aplausos a Yitzhak. El yugo era un instrumento sumamente valioso porque la agricultura como la ganadería aquel entonces se juntaban con un propósito y era el propósito del alimento, de la supervivencia, etcétera, en aquellos tiempos. Pero la palabra de Dios nos habla acerca y nos dice y nos refresca la memoria cuando te dice, ahora entiendes por qué te dice, no te unas a yugo desigual. ¿Y saben por qué? Porque el yugo desigual te jala. Y si hablamos en el ámbito bíblico espiritual, te aparta del propósito y te aparta de la tarea y sale. Y pobre de aquel que se una a un yugo, a una res, a una yunta, a un toro, como antes le decían, ¿no? Que es de dañero, que se escape siempre del redil, te va a arrastrar. Pero acá hay una palabra que dice, ¿no? El Señor nos dice, lleva mi yugo sobre vosotros. Él quiere que nosotros llevemos el yugo de Él. Que nosotros seamos guiados por Él y para Él. Porque hoy en día hay muchos yugos en la vida que se ha cargado el hombre. Y la pregunta es, ¿qué yugo andas cargando en tu vida? Porque hay yugos que pesan. Hay yugos que te arrastran fuera del camino, fuera del sendero, fuera de tu propósito. ¿Cuál es el yugo que cargas? No te unas a yugo desigual. No, mamá, es que yo lo amo, él va a cambiar. Pasaron 7 años. ¿Qué he hecho yo para merecer esto, Señor? ¿Por qué me castigas así, Señor? Dice, cuando la que eligió fue ella. Y no le dio oportunidad a que Dios la ayudara en esa tarea tan importante de la vida. Señor, ¿qué estaré pagando? Mis hijos desobedientes, mi hijo aquí, mi hijo allá, mi hija allá. Ay, Señor, perdieron el control de los hijos. Y ese yugo que carga sobre los hijos se ha vuelto tan dura y tan penosa. Porque lamentablemente a veces
En muchas familias pasan que los hijos salen del sendero, salen de la palabra, salen de la obediencia de sus padres y de la obediencia de la palabra, y su fin no es nada bueno. Y muchos padres están cargados y cansados. Muchos esposos, muchas esposas están cargados y cansados, sobreviviendo en una lucha diaria de nunca acabar. Esposas y esposos llorando por su cónyuge. ¿De dónde viene? De yugo. Porque están unidos. No te unas a yugo desigual. Algunos están cargando con el yugo de tener malos amigos, y esos malos amigos van a pesar en la vida en algún momento si dejas que influencien sobre ti. Compañeros. Pero también el yugo se hace referencia aún en el mundo de los negocios. ¿Qué tipo de socio tienes? Ay, pastor, me estafó. Vengo escuchando ya varias veces en el año. Es que yo confié en él, yo confié en ella. Y la palabra te dice: no te unas a yugo desigual. Porque hay yugos que son ligeros de cargar, pero hay yugos que son pesados de llevar. ¿Qué yugos estamos arrastrando en nuestras vidas? El Señor Jesús nos dice en su palabra: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué es eso, pastor? ¿Cómo podemos traducir esa porción de la palabra que va a beneficiar el día de hoy nuestras vidas? ¿Sabe? Cuando el Señor nos dice que carguemos su yugo y que nosotros estemos bajo la dirección del Señor. Y entonces, cuando nosotros vemos desde el enfoque de la familia, los padres, papá, mamá, deben de cargar el yugo de Jesucristo para que la carga sea de descanso y la carga sea ligera. Porque cuando tú cargas ese yugo, entonces, ahora vamos al otro extremo, tú como yugo serás también ligero y serás de descanso, y no serás pesado y tóxico y tóxica. En 1 de Pedro 3:7 dice: de la misma manera ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, con sabiduría. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como Él dice, como es debido, para que nada estorbe en vuestras oraciones. Hay una palabra que resalto acá para los esposos. De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a vuestras esposas. Semanas atrás hablamos acerca de la honra, del respeto, del amor, del afecto, del cuidado. ¿Sabe? Cuando uno se llega a casar en algún momento, y hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas, y voy a llamar dos caminos, ¿no? El Señor te tiene una bendición ahí. Cuando tú eres un hijo y eres un cristiano espiritual,
y buscas la voluntad del Señor, el Señor te tiene regalos, porque son sus promesas que se van a cumplir en tu vida. Y sus promesas tienen este lazo que lo vamos a llamar, esta envoltura que se llama su voluntad. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú en un momento eres soltero, y tú que eres soltero, joven señorita, que tú estás acá y dices: ay, yo quiero casarme algún día, y comienzas a conocer a Dios y conoces su palabra y comienzas a plantarte en la iglesia, conoces las promesas de Dios y lo que Dios va a hacer en tu vida cuando tú caminas en obediencia. Y el Señor comienza a poner regalos para ti. Esa persona correcta que ha de ser de edificación para tu vida en todas las áreas de tu vida está ahí. Una princesa o un príncipe. Y acá sí se va a cumplir la palabra princesa o príncipe. No te estoy hablando de forma figurativa, no. Porque los que somos hijos de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo llaman a los hijos del Rey? Príncipes y princesas. Entonces, el Señor te da del linaje de su realeza alguien que va a bendecir y edificar tu vida. Pero el Señor te dice: todo tiene su tiempo, paciencia. Todo tiene. No, es que ya tengo 17 años, ya se me está pasando ya el tren. No, yo ya no, es que yo la amo, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Hoy llega al fondo de mi alma el sol porque me ha visto. Se ponen poetas pastor, es que yo siento que es la voluntad del Señor, es que no tengo ojos para nadie, solo es ella, yo sé que es ella. ¿Cuántos años tienes? 15. Todo tiene su tiempo. Y muchos aceleran, ¿no? El letrero dice: no acelerar, curva peligrosa, 35 kilómetros por hora, ¿no? Y el ciego quiere pasar a 120. ¡Fua! ¿Qué va a suceder? La advertencia está puesta. Y vamos los dos al anochecer. ¿Se acuerdan? ¿Cómo dice? ¿Cómo? Sí, oscurecía encima, estaba oscureciendo, encima no podía ver. Y encima le pisa. Y a más de 100. Ahí está, pues. Y había un letrero que decía: desviación, algo por ahí me acuerdo. Y te mandas, ¿no? Y después dices: yo lo voy a convertir, yo lo voy a llevar a la iglesia. Y la palabra te dice en alerta, en inglés: danger, peligro, 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 peligro. No te unas a yugo desigual. Y antes de alcanzar a tu premio mayor, de la compañera o el compañero de tu vida, besaste al sapo que nunca se transformó en príncipe. Y al final: Señor, ¿qué estaré pagando? ¿Por qué me castigaste así? Por no tener paciencia, escogiste tú tu camino. Y no fuiste obediente de decir: Señor, no me uniré a yugo desigual. Pero cuando el Señor te dice: Él hará ligera tu carga. Ahora, ¿qué pasa? Ya se casaron. Papá, mamá está ahí. ¿Qué puedo hacer? El Señor es fiel. Ha de cambiar su vida de mi esposa. ¿Por qué estoy inverso? No voy a decir solamente es el esposo. Hay muchas veces que de forma inversa, el esposo fiel, buscando a Dios, yendo a la iglesia, y la esposa: otra vez, domingo, ¿no te cansas? Más bien vamos a pasear, ¿no? Y te van sacando del propósito, te van sacando de la iglesia, y es esa carga pesada que en vez de sumar, en vez de empujar, te empieza a jalar y a apartarte de Dios. Vamos a hablar luego de eso, pero hay un punto que quiero que usted sepa.
que a veces hoy en día quizá tú ya tengas una carga al lado tuyo. Quizás es tu esposo, quizás es tu esposa, quizás en tus hijos, yo no sé. Pero a los esposos el Señor nos dice que nosotros debemos honrar a nuestras esposas. Pero ¿sabe qué? El hombre va a entender esta palabra y no lo va a tomar solamente como un dato, como una información. Se va a transformar en una revelación que va a tener un impacto para su vida, para que pueda vivir lo que la palabra de Dios dice cuando ese hombre se rinda y se someta a Cristo. Por eso que muchos varones: Señor, dame, Señor, bendíceme, Señor, sáname. Todo es las ovejas pedilonas, ¿no? Y el Señor no le da nada. Y después se resienten con Dios. Yo te he dicho, Señor, ¿por qué no sanaste a mi papá? ¿Por qué no sanaste a mi mamá? ¿Por qué, Señor, no pagaste mira cómo estoy? Y encima se resienten con Dios. Cuando el Señor nos pone una condición a los esposos acá: honra a tu esposa, cuídala, ámala, provéela, atiéndela, ten paciencia, sea amoroso, respétala con el pensamiento, con los ojos. Y solo así voy a escuchar tu oración, esposo terrenal, terrícola. Si usted trata mal a su esposa, si usted no la honra, si usted no la ama, como dice la palabra, el Señor no te va a escuchar nada. Y viceversa. ¿Y en qué momento entonces ese esposo se resiente con Dios, se resiente con la esposa y obra y actúa en su carne, en lo que a mí la vida me ha enseñado? A mí la vida me ha golpeado. La vida no golpea, hermano. La vida no enseña. Otra cosa es que aprendes de tus propios errores. Y si eres inteligente, aprenderás de los errores de los demás. Y en vez de volverse un hombre obediente a la palabra de Dios y amante de su palabra, se vuelve en un hombre tóxico y se vuelve carga para su esposa, o viceversa. Y hay algo que usted tiene que entender, que para nosotros como padres aplica esta palabra como aplica para todo el mundo, que nosotros tenemos que someternos al yugo de Jesucristo. ¿Me entiende? Nosotros tenemos que menguar, nosotros tenemos que rendirnos y decir: Señor, ¿han visto una pelea de box? ¿Han visto alguna pelea de box? Rocky, ¿sí o no? La clásica. El que se rinde, ¿cómo termina? Si no termina así, termina noqueado. Pero se rinde. Porque el que se rinde reconoce al que le ha ganado. Porque para eso tú tienes que conocer la palabra, que tú solo no puedes hacer absolutamente nada, solo con Cristo. Nada podéis hacer sin el Señor, mi querido hermano. Por eso es necesario que el hombre y la mujer tienen que rendirse a Dios. No en tus fuerzas, en las fuerzas de Él. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse es rendirnos a Él, decirnos: Señor, no soy yo, eres tú, Señor, en mi vida. Padre, madre, es decirle: Señor, eres tú, no soy yo. Mas yo no vivo más, mas Cristo vive en mí. Porque hay algo que usted debe de saber y hoy le recuerdo. Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro,
y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Señor, somos barro en tus manos. Él es el alfarero. Nosotros tenemos que ser formados como esposos, como hombres de la casa. Ustedes como esposas, los jóvenes como hijos, como amigos, como compañeros. Como da forma la mano de Dios y no como tus emociones y no como tu razón. Y para que entiendas esto, solo lo podrás entender en la palabra de Dios. Por eso, ¿cuál es el yugo que cargas hoy en día en tu vida? El esposo, papá, mamá, los suegros, la tía, los hijos, los sobrinos, el compañero, los socios en el negocio. ¿Cuál es el yugo que tú cargas? Quizás has escogido un yugo equivocado. Por eso el Señor te dice: no te unas a yugo desigual. Y te voy a leer la característica del yugo desigual que el Señor no recomienda. Ese yugo desigual, puedes poner el nombre de tu esposa, de tu amigo, compañero, socio en el negocio. Y acá en la iglesia, un yugo desigual es aquella persona que siempre tiene una actitud legalista. Siempre anda juzgando. Esa persona es de pensamientos impuros. A ese yugo desigual le sobran los celos, porque a veces llegan a ser celosos patológicos. Y siempre tienen sentimientos de culpa porque algo los acusa. ¿Y saben quién es? El diablo. Andan preocupados de todo. No hay felicidad en la expresión de su rostro. Siempre desalentados. Hermano, ¿cómo estás? Más o menos. Hermano, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo estás ahí? Yo le decía en Costa Rica cuando llegamos con mi esposa, no la gente. Cuando llegamos, bienvenidos. Bienvenidos, pura vida es el lema que tienen ellos, ¿no? ¿Y qué es la vida? Yo soy el camino, la verdad y la. ¿Qué pasaría en este mundo si no habría vida? No habría nada. Y tienen siempre un espíritu de crítica. El yugo desigual siempre está criticando. Mira, el pastor se ha venido a predicar con zapatillas. No tiene reverencia al altar del Señor. Gloria a Dios santo. Aleluya. Nosotros recibimos crítica de todo. Las luces, oscuro, ¿qué cosa es? Velorio, ¿qué cosa? Pitucos, se creen engreídos. Así me han dicho. Porque hay un espíritu de crítica. Y hay un personaje que se llama Criticón en el hermano Juan de Montreal. Mírenlo en YouTube. Criticón, Juan de Montreal. O sea, y ¿saben por qué? Porque también viven una vida frustrada. Porque no tienen un propósito en su vida y siempre andan temerosos de todo. Esa es una persona que no anda en el yugo de Jesucristo. Pero eso critica, dice. Y la palabra de Dios dice en su palabra: por sus frutos los conoceréis. Los frutos. Las palabras se los lleva el viento, ¿sí o no? Y las lágrimas dan al mar. Pero yo le digo una cosa. Usted tiene hoy en día el material que le estoy dictando de quién es un yugo desigual. Así que tome apunte. Usted que es joven, alerta, alerta. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que ese yugo desigual normalmente es ignorante en la palabra de Dios. Es ignorante de su herencia espiritual y de la herencia que ha de dejar a sus hijos y a su generación postrera. Cuidado. Y el desconocimiento genera duda e incredulidad. Por eso son incrédulos. El otro día conversaba con unos vecinos y le decía: ¿por qué no vienes a la iglesia?
no quieres aprender la palabra? ¿Por qué no quieres seguir a Cristo y quieres andar ahí perdido en el mundo, dándole gusto a Satanás antes que a Cristo? O lo que hacen agrada a Dios. Sé sincero. Sí, doctor, ¿verdad? ¿Por qué te resistes? Porque el enemigo siembra eso, ignorancia, y siembra incredulidad, y de eso se aprovecha. Pero usted, que es hijo de Dios, el día de hoy va a saber qué es estar apoyado en el yugo de Jesucristo. Y es la incredulidad. Y la incredulidad va a generar duda, va a generar desobediencia. Hermano, venga a la casa del Señor. Hermano, intégrese a los discipulados, fórmese en los discipulados. Amén, hermano, gloria a Dios. Y nunca lo vemos. Sé obediente, hermano. Ay, pastor, es que yo trabajo, pastor. Yo trabajo. Tengo mi negocio, pastor. Está tarde, pastor. Claro, como acá nadie trabaja, los que venimos a la iglesia, los que estamos al frente del ministerio, puro vago hay acá. Y siempre lo digo, ¿no? Servir a Dios es un sacrificio, no solo monetario, es un sacrificio de tu tiempo. ¿Qué es lo que pesa más en la balanza de tu corazón? ¿Dios o tu negocio? ¿Dios o tu trabajo? ¿Dios o tu condición humana? Pereza, flojera. Por eso digo, los que congregan acá en nuestra casa son valientes. Y los felicito porque el día de hoy están aquí, porque han hecho un viaje interprovincial de 20 minutos desde el centro. Y eso es digno, porque sé que se han levantado 1 hora o media hora antes de llegar acá. Pero hay gente que busca lo facilito. Ay, pastor, una iglesia cerca a mi casa, pastor. Ahí va al frentecito, masones. Ahí están los mormones, al frentecito. Usted tiene que congregar donde usted pueda crecer, donde usted tiene que avanzar, donde usted tiene que poner esfuerzo, sacrificio de usted, porque solo los valientes y los esforzados, dice la palabra. No el que quiere estar en su zona de confort, a casito nomás. Pues esas, las iglesias de los flojos están ahí a la vuelta de su casa. Y lo peor de todo es que no crecen. Y acá tenemos nuestra hermana Carmencita. Hermana Carmencita, levante su mano, por favor, hermana Carmencita. Un fuerte voto de aplauso a nuestra hermana Carmencita. Honra, dice al que le honra. Desde Chupaca, hermano, los días jueves, llegando puntual a su discipulado. Y a veces esto es un jalón de oreja, ¿no? Moisés llegando puntual desde Orcotuna. Ya pues, hermano, ¿usted no va a tener tiempo para el Señor? Cuidado, por eso le digo. Ahora, ay, es que pastor, tengo un yugo que es pesado. Así, tú mismo eres el yugo pesado, porque eres desobediente, porque no quieres aprender la palabra y quieres quedarte en la ignorancia y en la incredulidad y en la ignorancia de tu herencia espiritual. Y eso va a generar falta de amor hacia Dios y hacia su casa. Cuidado, cuidado, cuidado. No sé si estoy agarrando carne, pero quiero decir que estoy hablando a los que están en la transmisión, no a los que están acá. Ay, el pastor ha predicado mirándome ese día, por eso nunca más voy a ir a la iglesia. Dice, pastor, resentidos 1 año, yo ni cuenta me doy. Dice, y una vida pobre en oración es lo que se va a traducir todo lo que venimos hablando. Y la falta de interés por estudiar la palabra, por conocer a Dios por medio de su palabra. Pero qué diferente es cuando tú hablas y dices, ese es el yugo malo que pesa, así no es de madera, ese yugo ya parece de plomo. ¿Cómo no vas a hacer carga a tu familia siendo tu padre y no obedeces la palabra? Vas a hacer carga para tus hijos, vas a hacer un yugo pesado para ellos y aún para tu esposa. Pero a diferencia de los que se apoyan en Cristo, Señor, me rindo a ti, dejo todo, Señor, y te obedezco a ti.
Pon, Señor, tu yugo sobre mí. Dirígeme tú. ¿A dónde tengo que ir, Señor? ¿A dónde tengo que caminar, papá? ¿A dónde? Porque yo sé que tú me vas a guiar por un sendero seguro. Aquel que se deja coberturar por el yugo de Jesucristo camina, entiende y profesa y lo practica lo que dice su palabra. Por lo tanto, vas a ver en ellos una persona que irradia amor, que irradia alegría, que irradia paz, paciencia, que es bueno y es bondadoso, de un corazón, el corazón de Jesucristo, que tiende la mano al que lo necesita. Plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. Toma, comparte, bendice. Y que es fiel a Dios, que es fiel a su esposa, que es fiel a sus hijos, y que camina en la voluntad del Señor y en la voluntad de la palabra. Viven una vida controlada porque sabe que los frutos del Espíritu Santo comienzan a expresarse en su vida. Y una vida controlada, del autocontrol, no solamente para decir no al pecado. La palabra templanza, que habla los frutos del Espíritu Santo, dice, es el autocontrol, no solo para decir no al pecado, sino para decir, hoy me levanto temprano para ir a la iglesia, hoy hago tiempo en mi día para ir a discipularme, hoy voy a servir al Señor, hoy voy a su casa, hoy voy a buscar al Señor. Tener la capacidad y la decisión de decir en tu autocontrol personal, hoy sigo a Cristo, hoy sirvo a Cristo. Amén. Eso es tener templanza. Wow. Y tener la capacidad de buscar siempre al Espíritu Santo. Ese es el que camina bajo el yugo del Señor y que tiene una vida eficaz en oración, que busca entender, comprender y hacer lo que la palabra de Dios nos dicta. Y la consecuencia es que su confianza es creciente en Dios, que su fe es creciente en Dios y su obediencia como un soldado. Y nadie lo mueve. ¿Y sabes qué va a generar eso? En un padre, en un hijo, en un amigo, en un compañero o en una madre diferente al resto. Porque va a ser un padre, una madre, un amigo, un compañero que ama sin condición como Dios nos amó a nosotros. Que va a amar a Dios primero por sobre todas las cosas antes que sus afanes y sus cargas. Y va a ser de ti un hombre compasivo. Va a ser de ti un padre que sea ejemplo para sus hijos y que sus intereses crecientes hacia Dios y hacia conocer su palabra siempre va a ser un diario aprender, semana a semana, mes con mes. Y construye un padre proveedor. Construye y hace un padre y una madre que pueda proveer a sus hijos y cuidar y velar por ellos dentro del marco del respeto, de la provisión. Y vas a ver tratar a sus hijos como dice la palabra, porque la palabra enseña todas estas cosas cuando el Señor Jesús pone su yugo sobre tus hombros y cuando tú te rindes a Él. Te hará un padre que sepa enseñar con sabiduría. Te hará una madre que sepas corregir con sabiduría y con entendimiento, poniendo límites en tu casa. Y les vuelvo a decir, como padres, yo no puedo pensar que un día venga mi hijita, porque ya una vez vino, ponle, y me dijo: papá, estoy muy cansada, tengo mucho sueño, no quiero ir al colegio, hoy quiero descansar. ¿Así?
Yo le digo siempre a mi hijo, yo te ordeno, no te sugiero, hoy me vas a estudiar. Con la autoridad que ejercemos sobre nuestros hijos como padres, en esa área intelectual de su vida, porque es una etapa formativa, qué importante es cuando el padre tenga que tener esa autoridad para su vida espiritual. Papá, hoy no quiero ir a la iglesia. ¿Así? Hoy me vas porque hoy te ordeno que vayas. Porque mientras vivas acá conmigo y hasta que seas mayor, serás obediente a tu padre. Porque no solamente los padres velamos por el lado intelectual, moral, etcétera, que ya sabemos, o provisión. Nosotros tenemos que velar por ellos, por esa herencia de salvación, por su vida espiritual. Así que me vas a la iglesia y me vas. Amén. Ejerce tu autoridad. No en lo que te parece conviene o lo que te importa o no te importa la salvación de tus hijos. Cuidado, papá. Por eso la palabra hace y construye de nosotros hombres de valor, padres con sabiduría. Por eso yo le digo a mis vecinos, a mis amigos, a quienes encuentro, ven a la iglesia para que aprendas a ser un buen padre. Porque buen padre no es dar dinero, no es solamente es dar educación, es dejar la mejor herencia para nuestros hijos, y que se llama salvación. Esa es la mejor herencia que podemos dejar a nuestra generación. La palabra nos enseña, nos ilustra para poder ser sabios aún de saber cómo castigar a nuestros hijos con mesura, con sabiduría y con consejo. Por eso que un padre que deja que el Señor y una madre que deja que el Señor ponga su yugo sobre ellos, sabrán llevar a su familia hacia la salvación de Jesucristo. Y escúcheme bien, y siempre, siempre, siempre acercarán a su familia a Dios. Y ese padre será para su esposa y para sus hijos un yugo ligero, un yugo fácil de llevar. Porque qué hermoso esposo sería si tendría todos estos requerimientos, ¿sí o no? Ahora pregúntate a ti mismo, ¿eres un padre bajo el yugo de Jesucristo? ¿Eres una madre bajo el yugo de Jesucristo? ¿Un amigo, un compañero, un socio bajo el yugo de Jesucristo? No te unas a yugo desigual, te dice la palabra, y ten mucho cuidado. Porque por todo lo contrario, aquel que no está en el yugo de Jesucristo está en otro yugo equivocado. Y ese padre, esa madre van a hacer y van a cometer excesos. Hasta van a ser padres, madres, amigos, compañeros, manipuladores, autoritarios, pocos tolerantes, intransigentes, maltratadores, físico, emocional, psicológico, verbal. Maltratan, destruyen, no edifican, enferman, no sanan, no curan, turban, no consuelan. Son poco afectuosos, demasiado críticos o criticones, poco comunicativos, culpan de sus errores a los demás, hasta a sus hijos, hasta a su esposa. ¿En qué momento me habré casado con esta mujer? ¿Sí o no? ¿Han escuchado eso o no? Y en su frustración a veces proyectan sus sueños en sus hijos. Yo no soy futbolista, pero ahora quiero que mi hijo sea futbolista. A la academia. Papá, pero yo quiero estudiar arquitectura. No, estudias medicina. No, papá, es que no y no. Frustrados. Y excesivamente a veces sobreprotectores, en una burbujita. Pues yo a mis hijas les hago caminar descalzo hasta cuando van a la selva. Porque eso desarrolla inmunidad. Hay padres sobreprotectores para lo bueno
y para lo malo no. No vayas a la iglesia, no, ¿cómo va a ir? No. Ah, no, hijito, pues, tienes que aprender la nueva ideología de género. Absurdo, una barbaridad. Y siempre esos padres siempre dan mal ejemplo, nunca predican con el ejemplo, nunca. Y son los que dicen, hijo, anda a la iglesia. Y tu mamá, no, es que yo tengo que trabajar, hijito. Qué camuflada, ¿no? Una camuflada, pero así, mismo camaleón. ¿Por qué no dices vamos? Hijito, discipúlate. ¿Por qué no dices vamos? Hijito, congregan. ¿Por qué no le dices vamos? Lógicamente no estoy hablando a los que están acá, cuidado, no se vayan a resentir. Los que están en la transmisión, a los que están viéndonos de Chiclayo, Piura, Tumbes, Arequipa. Acá no, acá están todos ok, cuidado. Y lo peor de todo es que ellos son los que alejan a su familia de Cristo. Por eso, querido hermano, hay una sola manera de vivir una vida, como dice su palabra, en paz, en gozo, en tranquilidad. Hay una sola manera de vivir en Cristo Jesús, en la manera y en la expresión tan sublime que nos dice su palabra. Y ahora quiero volver a leer lo que he leído al inicio. Y yo sé que esta palabra ya nos va a ser una palabra quizá gráfica, como lo hemos leído al inicio. Porque por todo lo que yo he hablado el día de hoy, yo te aseguro que estos 3 versículos traerán un mensaje a tu corazón. Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo te haré descansar. Y quiero que pongas el día de hoy tu nombre, que se anteponga a esta palabra de venid. Después de esta palabra, perdón. Venid Caleb, venid Josué, venid Moisés, María, venid Alberto, venid Abiú, Juan, Moisés, como el nombre que tú tengas, ponlo ahí. Venid. Yo voy a poner mi nombre. Venid Joel. Venid a mí que estás trabajado y cargado, y yo te haré descansar. Lleva mi yugo sobre ti y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor te habla hoy, hermano, hermana, amigo, vecino, vecina. Deja que el Señor ponga su yugo sobre tus hombros, porque te aseguro que tu vida será una vida donde podrás ver y sentir alegría y gozo, paz y tranquilidad, a pesar de estar en la tormenta, a pesar de estar unido a un yugo desigual. A pesar de esas cosas, te aseguro que el Señor ha de cambiar y transformar tu vida. Porque el Señor le dijo a sus discípulos un día: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, cargue su cruz y sígame. Amén.